Durante el reinado de Salomón, el reino de Israel vivió una etapa de esplendor que deslumbraba al mundo antiguo. Jerusalén, con sus muros de piedra bañados por el sol, se erguía como un faro de poder, cultura y fe. Las caravanas llegaban cargadas de tesoros, oro reluciente, finos perfumes, animales exóticos traídos de tierras lejanas. La fama de la sabiduría de Salomón cruzaba fronteras, y los reyes de otras naciones se inclinaban ante él, reconociendo la grandeza de su gobierno. El templo del Señor, construido con una precisión que rozaba lo celestial, era el orgullo de la nación, un símbolo visible de la alianza entre Dios y su pueblo. Bajo ese manto de gloria, la prosperidad parecía estar garantizada para siempre. Sin embargo, como ocurre tantas veces en la historia de la humanidad, el corazón del hombre puede desviarse incluso en la cima de su poder. Y antes de seguir, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas historias que despiertan tu fe y abren los ojos al poder de Dios. Con el paso de los años, Salomón comenzó a apartar su mirada del Dios que lo había ungido rey. Su amor por mujeres extranjeras, princesas de pueblos que rendían culto a dioses ajenos, lo fue envolviendo poco a poco en una nube de confusión espiritual. Atraído por las tradiciones de sus esposas, permitió que se erigieran altares paganos en lugares altos de Jerusalén, espacios donde se ofrecían sacrificios a deidades como Astarte, Milcom y Quemos, símbolos de idolatría y prácticas ajenas a la fe del Dios de Israel. Era un contraste doloroso. El hombre que había construido el templo santo ahora toleraba la presencia de ídolos en su reino. Esta contradicción no pasó desapercibida para el pueblo. La tristeza y la desilusión se mezclaban entre las tribus al ver cómo su líder se alejaba de la senda recta. Y aunque Dios había advertido a Salomón que no siguiera el ejemplo de las naciones paganas, su corazón se había endurecido, incapaz de volver a la fidelidad de sus primeros días. La paciencia de Dios llegó a su límite y el juicio fue pronunciado. El reino sería dividido. No sucedería mientras Salomón viviera, por amor a la promesa hecha a su padre David, pero en la generación siguiente la división sería inevitable. El trono no se quedaría intacto, la herencia se fracturaría. Mientras tanto, debajo de la opulencia del palacio, crecía una tensión invisible pero real. Aunque las riquezas parecían fluir, el pueblo sufría. Los impuestos, elevados hasta niveles asfixiantes, agotaban a las familias y el trabajo forzado para construir las grandes obras del rey drenaba la fuerza de los hombres comunes. Jerusalén resplandecía, pero ese brillo tenía un costo. Era sostenido con el sudor y el sacrificio de las tribus del norte. Entre los siervos del rey destacaba un joven de espíritu fuerte llamado Jeroboam. Era trabajador, astuto y con una habilidad natural para liderar. Su capacidad para organizar y motivar a los hombres llamó la atención del propio Salomón, quien lo puso al mando de los trabajos forzados para las tribus de Efraín y Manasés, es decir, la casa de José. Jeroboam no pasaba desapercibido, y tampoco para Dios. El profeta Ahías, un hombre de Dios de Silo, recibió un mensaje divino para Jeroboam. Un día, mientras éste regresaba de Jerusalén, se encontró con Ahías en el camino. Estaban solos, y el momento fue solemne. El profeta llevaba un manto nuevo, y en un acto simbólico y sorprendente, lo rasgó en 12 pedazos frente a Jeroboam. Luego, mirándolo fijamente, le entregó 10 de esos pedazos declarando: «Así dice el Señor, voy a arrancar el reino de las manos de Salomón y te daré 10 tribus, una tribu quedará para su hijo, por amor a David mi siervo y a Jerusalén, la ciudad que he elegido». Esa profecía cambió el destino de Jeroboam.
Aunque todavía no era su tiempo, aunque Salomón seguía en el trono, el plan de Dios estaba en marcha. Cuando el rey se enteró de esta palabra, su reacción fue de temor y enojo. Quiso matar a Jeroboam para detener la amenaza antes de que se materializara. Pero el joven huyó a Egipto, buscando refugio en tierra extranjera, mientras en Jerusalén el ocaso del reinado de Salomón se acercaba lentamente, como un atardecer que anuncia la llegada de la noche. La calma que parecía reinar era solo una fachada. Por dentro, el reino estaba fracturado. Al morir Salomón, su hijo Roboam fue proclamado rey en Siquem, una ciudad con un simbolismo profundo, ubicada en el corazón de las tribus del norte. Aunque Jerusalén era la capital oficial, Siquem representaba la voz de los pueblos que habían cargado con el peso de los impuestos y los trabajos forzados. Allí se reunieron los líderes de Israel, buscando un nuevo comienzo, un futuro con esperanza. Entre ellos estaba Jeroboam, quien había regresado de Egipto tras la muerte de Salomón. Ahora se erguía como portavoz de las tribus del norte, un hombre que cargaba no solo con una profecía, sino también con las esperanzas de un pueblo cansado. El pueblo no se rebelaba aún, lo que pedían era alivio. Durante años habían trabajado bajo una carga insoportable, mientras Jerusalén prosperaba a costa de su esfuerzo. Querían justicia, un trato más humano. Jeroboam y los ancianos se acercaron a Roboam y les pusieron su ruego con claridad. Tu padre nos impuso un yugo pesado. Si ahora nos das descanso y nos gobiernas con sabiduría, nosotros seremos tus fieles servidores. La petición era razonable, pero la decisión que tomaría Roboam definiría el futuro de la nación. Pidió 3 días para deliberar, una pausa necesaria para pensar en las consecuencias de su respuesta. Era un momento crítico. El reino pendía de un hilo y cualquier error podía romper la frágil unidad que quedaba. Roboam decidió consultar primero a los ancianos que habían servido a su padre. Hombres con experiencia, conocedores de la ley, la política y los corazones del pueblo. Con palabras llenas de prudencia, estos sabios le aconsejaron: si hoy decides servir al pueblo, si les hablas con ternura y los escuchas con atención, ellos estarán a tu lado para siempre. Era un consejo lleno de sensatez y visión, un recordatorio de que el verdadero liderazgo nace de la humildad, no de la imposición. El consejo que los ancianos ofrecieron a Roboam era más que una simple sugerencia. Era una lección de liderazgo, una estrategia sabia basada en la experiencia y la compasión. Le mostraron el camino de la humildad, recordándole que un líder que sirve a su pueblo con justicia y amabilidad obtiene una lealtad profunda que perdura por generaciones. Pero Roboam, cegado por la arrogancia y la presión de demostrar poder, rechazó esa sabiduría. En lugar de escuchar a los hombres que habían caminado junto a su padre, prefirió reunirse con sus amigos de juventud, jóvenes ambiciosos y sedientos de poder, pero sin el peso de la experiencia, sin la templanza que da el tiempo. Estos jóvenes, llenos de ego y alejados de la realidad del pueblo, aconsejaron a Roboam que se mostrara implacable. Le dijeron: no cedas a sus ruegos, responde con fuerza, que vean que no eres débil. Diles que si tu padre los castigó con látigos, tú lo harás con escorpiones, que tu dedo meñique es más grueso que la cintura de tu padre, que sientan quién manda ahora. Era un consejo peligroso, un llamado al orgullo desmedido, una receta para el desastre. Roboam, creyendo que así ganaría respeto, decidió seguir esa voz dura, sin entender que un pueblo cansado no tolera más cadenas, sino que clama por libertad. Cuando Roboam se presentó ante el pueblo 3 días después, su tono fue áspero, autoritario, desprovisto de empatía.
Pronunció aquellas palabras con arrogancia, como si la compasión fuera una debilidad. Las tribus del norte, que habían soportado años de tributo y opresión, explotaron en indignación. Gritaron con voz firme y decidida: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿Qué herencia nos queda en el hijo de Isaí? A tus tiendas, Israel. Con esas palabras, la ruptura se volvió irreversible. Las tribus del norte dieron la espalda a la casa de David y regresaron a sus hogares, cansados de un sistema que los aplastaba. Solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron fieles al linaje de David, mientras el resto del reino se alejaba, decidido a construir un nuevo destino. Roboam, sorprendido y enfurecido, intentó calmar la revuelta. Envió a Adoram, el encargado de los trabajos forzados, para apaciguar las aguas, pero el pueblo, harto de abusos, lo recibió con piedras. Lo mataron sin dudarlo, como un acto de resistencia, como un grito desesperado de justicia. Roboam apenas logró escapar, huyendo en su carro hacia Jerusalén con el corazón golpeado por el peso de su fracaso. Lo que antes era un reino unido, ahora estaba roto. La división ya no era un riesgo, era un hecho consumado. Israel se había quebrado en dos naciones, el reino del norte y el reino del sur. Mientras Roboam se refugiaba en Jerusalén, las tribus del norte no perdieron tiempo. En Siquem, una ciudad que había sido testigo de tantas decisiones históricas, se reunieron para organizar su propio gobierno. Allí, con la mirada puesta en el futuro y el deseo de autonomía, proclamaron a Jeroboam como su nuevo rey. Así nació el reino del norte, conformado por 10 tribus: Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Efraín y Manasés. Por su parte, Roboam quedó como rey de Judá, gobernando sobre Judá y Benjamín, con Jerusalén como su capital. La fractura no era solo geográfica, era un desgarrón en la identidad del pueblo. 2 gobiernos, 2 tronos, 2 caminos que ya no podían reconciliarse. El templo del Señor, sin embargo, permanecía en Jerusalén, en el territorio de Judá. Cada año, los israelitas estaban llamados a subir hasta allí para ofrecer sacrificios y adorar al Dios de sus padres. Esta situación inquietaba profundamente a Jeroboam. Temía que si el pueblo seguía peregrinando a Jerusalén, sus corazones se inclinarían de nuevo hacia la casa de David, que la nostalgia por la unidad los llevara a traicionarlo y a buscar reconciliación con Roboam. Era un miedo que crecía como sombra detrás del trono. Movido por esa ansiedad de perder el control, Jeroboam tomó una decisión drástica pero equivocada. Para consolidar su poder, optó por una estrategia que marcaría su reinado con la desobediencia y la corrupción espiritual. Jeroboam mandó fabricar 2 becerros de oro, figuras que evocaban el recuerdo del pecado de Israel en el desierto. Colocó uno en Betel, al sur, y otro en Dan, al norte, para que fueran accesibles para todo el reino. Luego se atrevió a proclamar: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto, ya no necesitas subir a Jerusalén. Era una traición al Dios verdadero, una distorsión del pasado para justificar la idolatría. Jeroboam no solo levantó ídolos, sino que también estableció festividades paralelas a las de Jerusalén, nombró sacerdotes que no pertenecían a la tribu de Leví y levantó santuarios en lugares altos, desfigurando por completo la pureza de la fe. Aunque usaban palabras religiosas y decían servir al Dios de Israel, lo que estaban haciendo era una distorsión peligrosa de los mandamientos. Dios no se quedó en silencio. Envió un profeta desde Judá a Betel, mientras Jeroboam estaba oficiando en el altar. El profeta, lleno de la autoridad divina, clamó en nombre del Señor y pronunció un juicio claro y contundente contra esa falsa religión.
Como señal inmediata, el altar se quebró y las cenizas se derramaron al suelo. Cuando Jeroboam, furioso, extendió su mano para ordenar la captura del profeta, su brazo se paralizó en el acto como un recordatorio visible del poder de Dios. Solo cuando el profeta oró por él, su brazo fue restaurado. Sin embargo, ni este milagro fue suficiente para cambiar el corazón de Jeroboam. Persistió en sus caminos torcidos, y su pecado se convirtió en una piedra de tropiezo para el reino del norte, una herencia oscura que contaminó a los reyes que vinieron después. Mientras todo esto ocurría en el norte, Roboam reinaba en Jerusalén. Conservaba el templo y el linaje de David, pero también comenzó a cometer errores graves. Permitió la construcción de altares paganos en Judá, toleró prácticas corruptas y se alejó de los caminos del Señor. El sur tampoco estaba libre de pecado. La división no solo fue geográfica, sino también espiritual. Dos reinos que habían nacido del mismo pacto, ahora caminaban separados, alejándose del corazón de Dios. El pueblo que una vez había cruzado el Mar Rojo como una sola nación, ahora estaba dividido, guiado por líderes que buscaban poder más que obediencia, ambición más que fe. Después de la ruptura, la tensión entre el norte y el sur no tardó en transformarse en hostilidad abierta. Roboam, desde Jerusalén, no estaba dispuesto a aceptar la pérdida de las 10 tribus. Decidido a recuperar el control, reunió un ejército imponente de 180,000 hombres, escogidos de Judá y Benjamín, dispuesto a marchar contra Israel para restaurar la autoridad de la casa de David. Era una preparación para la guerra, un conflicto fratricida que podía destruir lo poco que quedaba. Sin embargo, antes de que la sangre fuera derramada, Dios intervino de nuevo. La palabra del Señor vino al profeta Semaías, quien fue enviado a Roboam con un mensaje claro y directo. Así dice el Señor: no suban a luchar contra sus hermanos, los hijos de Israel. Vuelvan cada uno a su casa, porque esta división ha sucedido por mi voluntad. Sorprendentemente, Roboam tomó una decisión inesperada. Obedeció la palabra del profeta. Canceló la ofensiva, desarmó al ejército y disolvió las tropas que ya estaban listas para la batalla. Este acto, aunque parecía ir en contra de la lógica de un rey que quería mantener su reino, evitó que la sangre de hermanos se derramara en una guerra civil inmediata. Sin embargo, la paz que se alcanzó fue como una frágil telaraña. Se mantenía, pero cualquier soplo podía romperla. La desconfianza entre los reinos del norte y del sur no desapareció, al contrario, se enraizó. Los caminos entre las dos tierras estaban rotos y el paso del tiempo no hizo más que aumentar la tensión. Cada palabra, cada gesto, cada decisión parecía alimentar una rivalidad silenciosa que pronto estallaría en enfrentamientos. Mientras tanto, Jeroboam no se quedó de brazos cruzados. Aprovechó el momento para consolidar su poder en el norte. Fortaleció ciudades clave como Siquem y Peniel. Levantó murallas, reforzó defensas y estableció su corte lejos de Jerusalén como símbolo de independencia. Israel ahora tenía un nuevo centro de poder, nuevas costumbres y rituales, nuevos líderes religiosos y con ellos nuevos problemas. Los levitas, fieles al templo del Señor, comenzaron a abandonar las ciudades del norte. No podían aceptar el sistema de adoración alterado que Jeroboam había impuesto, con altares en lugares altos y sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Muchos de ellos tomaron la valiente decisión de marcharse, dejando atrás sus casas, sus tierras, incluso parte de sus familias, para dirigirse a Judá. Allí, en el sur, buscaban preservar su llamado sagrado y su servicio al Dios verdadero. No solo los levitas se marcharon, también hombres y mujeres comunes, corazones fieles, personas que anhelaban adorar al Señor conforme a su palabra, dejaron sus posesiones y cruzaron las fronteras para unirse a Judá. Fue una migración silenciosa,
pero poderosa, que dejó una marca en la historia. En Jerusalén, Roboam, aunque golpeado por la pérdida del reino del norte, intentó mantener viva la identidad espiritual de su pueblo. Fortaleció las murallas de la ciudad, reconstruyó fortalezas y reorganizó su ejército, preparándose para proteger lo que quedaba de su dominio. Sin embargo, con el paso de los años, el fervor inicial se fue apagando. La complacencia y el orgullo comenzaron a colarse en su liderazgo. Permitió la construcción de santuarios en lugares altos, postes sagrados para dioses ajenos y prácticas rituales traídas de otras naciones. Judá, aunque más cerca del templo de Jerusalén, empezó a contaminarse espiritualmente. La decadencia era lenta, pero implacable. El conflicto que había comenzado como una disputa territorial se transformó en una batalla por el corazón del pueblo, una lucha silenciosa por su adoración y su fidelidad a Dios. Ambos reinos decían ser los herederos legítimos de la promesa hecha a Abraham, pero ambos estaban desviándose cada vez más del pacto sellado en el Sinaí. La rivalidad entre Israel y Judá se convirtió en una constante amarga. Años más tarde, estallaron enfrentamientos armados. Tropas cruzaban las fronteras, ciudades enteras eran saqueadas, hombres, mujeres y niños perdían la vida en conflictos que antes hubieran sido impensables entre hermanos. Los descendientes de un pueblo que había caminado juntos por el desierto, que habían cantado las mismas canciones de alabanza, ahora se miraban con desconfianza, incluso con odio. No eran solo dos reinos divididos por fronteras físicas, eran naciones separadas por orgullo, miedo y desobediencia al Dios que los había sacado de Egipto. La herida abierta por la división no dejaba de sangrar. Cada decisión de los reyes, cada nuevo acto de desobediencia, cada estrategia política que se alejaba de la voluntad divina, profundizaba la brecha. El conflicto se había encendido y sus ecos resonarían por generaciones. El paso del tiempo no trajo reconciliación. Jeroboam y Roboam envejecieron en sus tronos, cada uno aferrado a su propio poder. El reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur siguieron caminos cada vez más distintos. Aunque compartían una historia común, una lengua, una herencia, sus destinos se separaban como ramas que crecen en direcciones opuestas, impulsadas por el viento de sus propias decisiones. En el norte, Jeroboam se convirtió en un rey dominado por la desconfianza. Vivía temiendo perder el control, obsesionado con mantener su poder a toda costa. Su reinado estaba marcado por el miedo y su política era la del control absoluto. El sistema de adoración alternativo que había creado, con altares en Betel y Dan, sacerdotes que no eran levitas, festividades propias y rituales que distorsionaban las leyes de Dios, se volvió costumbre, una nueva religión nacional que atrapó al pueblo. Lo que empezó como una jugada política para evitar que la gente regresara a Jerusalén, terminó siendo una trampa espiritual que los atrapó. La gente dejó de subir al templo del Señor y las fiestas santas fueron reemplazadas por celebraciones deformadas, alejadas de la esencia divina. Los profetas del norte comenzaron a levantar la voz, denunciando la idolatría y llamando al arrepentimiento. El Señor no había olvidado a su pueblo. Envió advertencias, mensajes claros, llamados de amor, pero Jeroboam se endureció. Su corazón se volvió terco, rechazó las advertencias y persiguió a aquellos que se atrevieron a cuestionar su autoridad. Así terminó su reinado, tal como comenzó, desafiando abiertamente los mandatos de Dios. Su hijo Nadab heredó el trono, pero la semilla de inestabilidad que su padre había sembrado pronto dio frutos de caos. El pecado no quedó sin consecuencias. La estructura política que Jeroboam construyó con tanto esfuerzo empezó a resquebrajarse. Mientras tanto, en Judá,
Roboam también se desvió del camino correcto. Los primeros años de su reinado estuvieron marcados por un intento de restauración, apoyado por los levitas y sacerdotes fieles que habían huido del norte. Hubo reformas, hubo un aire de esperanza, pero con el tiempo, la rutina, el poder y la negligencia erosionaron esa búsqueda. Roboam permitió que se levantaran altares en lugares altos, que se adoraran imágenes de Astarté, que se realizaran ritos impuros traídos de otras naciones. Judá, aunque más cerca del templo, también se contaminó. La idolatría se esparció como una mancha, oscureciendo el pacto con Dios. Entonces llegó el juicio. En el 5.º año del reinado de Roboam, el faraón Sisac de Egipto marchó contra Jerusalén con un ejército poderoso. Conquistó ciudades fortificadas de Judá, avanzó sin oposición hasta las puertas de la capital. Roboam y sus líderes, aterrados, se humillaron ante el Señor, reconociendo su pecado. El profeta Semaías trajo una palabra de parte de Dios. Porque se han humillado, no los destruiré del todo, pero serán siervos de Egipto, para que aprendan la diferencia entre servirme a mí y servir a reyes extranjeros. A pesar de su arrepentimiento, el castigo fue severo. Sisac saqueó el templo, se llevó los tesoros acumulados por Salomón, incluyendo los escudos de oro que adornaban el palacio real. Roboam, humillado, mandó hacer otros de bronce, más modestos, para reemplazarlos. Era una imagen que decía mucho. La gloria de Judá se estaba apagando. Ambos reinos, aunque divididos, compartían el mismo pecado. Habían dejado de confiar en el Señor. La división que había comenzado como una simple rebelión política se fue transformando en una fractura mucho más profunda. Una herida que ya no solo separaba al pueblo por fronteras físicas, sino que lo desgarraba espiritualmente desde adentro. El pueblo escogido, aquel que Dios había llamado para ser luz entre las naciones, ahora estaba dividido en dos reinos, quebrados en identidad, alejados de su propósito. En medio de este caos, donde los reyes caían en la arrogancia y el pueblo se entregaba a prácticas paganas, Dios no se quedó callado. Aunque los gobernantes se alejaban, aunque las multitudes se perdían entre dioses falsos y rituales corruptos, el Señor seguía extendiendo su voz como un faro en medio de la oscuridad, llamando a su nación al arrepentimiento una y otra vez, como un padre que no abandona a su hijo extraviado. Fue en ese momento crítico cuando surgieron los profetas. No eran hombres de linaje real, ni sacerdotes adornados con vestiduras, ni generales con ejércitos. Eran hombres comunes, elegidos por Dios, a menudo sencillos, incluso rechazados por la sociedad, pero con una misión poderosa: hablar en nombre del Altísimo, denunciar el pecado, confrontar la idolatría, advertir de las consecuencias de la desobediencia y sembrar esperanza para el futuro. En el reino del norte, las palabras de los profetas comenzaron a sacudir la conciencia de los reyes. Ellos denunciaban sin temor la corrupción, la injusticia y los altares impuros. Aunque muchos reyes cerraron sus oídos y endurecieron sus corazones, no podían ignorar la presencia de estos hombres que hablaban con autoridad divina. Uno de los episodios más impactantes de esa época fue protagonizado por un profeta anónimo que vino desde Judá hasta Betel. Este hombre valiente, obedeciendo la voz de Dios, se plantó frente al altar que Jeroboam había construido en pleno acto de sacrificio idolátrico. Allí, ante todos, proclamó con voz firme: «Oh altar, altar, así dice el Señor, he aquí que nacerá un hijo a la casa de David, llamado Josías, y sobre ti sacrificará a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso». Era una profecía poderosa que hablaba de un juicio futuro, de un tiempo en el que Dios corregiría la maldad de su pueblo.
Y para que supieran que esas palabras no eran una simple advertencia, Dios envió una señal inmediata. El altar se quebró en pedazos, las cenizas se derramaron, dejando claro que el juicio no era una amenaza vacía. Jeroboam, cegado por la ira, extendió su mano y ordenó que capturaran al profeta, pero en ese instante su brazo se paralizó, quedando rígido como piedra. El miedo se apoderó de él, y solo después de rogar al profeta y recibir oración, su brazo fue restaurado. Fue un milagro innegable, una advertencia directa, pero incluso después de presenciar semejante acto, Jeroboam no se quebrantó. Persistió en su pecado, endureció su corazón y continuó arrastrando al reino de Israel cada vez más lejos de la presencia de Dios. En Judá, la voz de los profetas también empezó a levantarse. Aunque Roboam había obedecido la advertencia del profeta Semaías durante el conflicto inicial con Israel, pronto dejó de escuchar la voz de Dios. Sin embargo, la semilla de la profecía ya estaba plantada. Los profetas no solo hablaban de juicio y castigo, también anunciaban esperanza. Declaraban que aunque el pueblo se hubiera rebelado, el Señor no los había desechado por completo. Hablaban de la posibilidad de restauración si había arrepentimiento sincero. Anunciaban que el Mesías, el Hijo prometido de David, vendría en el tiempo señalado para traer salvación y redención a un pueblo cansado de su propio pecado. Las palabras proféticas comenzaron a circular de ciudad en ciudad, de boca en boca, como un eco que se negaba a desaparecer. Algunos las despreciaban, otros las ignoraban, pero había quienes las atesoraban en su corazón, quienes las repetían en voz baja mientras trabajaban o se reunían en familia. Algunos hombres y mujeres piadosos se aferraron a la ley del Señor, mantuvieron la adoración verdadera en secreto y enseñaron a sus hijos la fe de sus padres. En medio del caos, Dios estaba formando un remanente fiel, un pequeño grupo de corazones leales que, aunque rodeados de idolatría y corrupción, seguían creyendo en las promesas del Altísimo. Era como una pequeña llama que permanecía encendida en medio de un bosque oscuro, recordando que no todo estaba perdido. Mientras los reinos continuaban su curso de división y deterioro, la palabra de Dios seguía viva, como un faro que iluminaba las sombras más densas. El tiempo de los profetas apenas comenzaba, y sus voces se convertirían en la conciencia incómoda de un pueblo dividido, pero aún amado por su Creador. Después de la muerte de Jeroboam, la inestabilidad política en el norte se intensificó. Nadab, su hijo, ascendió al trono, pero su reinado fue breve, interrumpido por la violencia y la traición. Al segundo año de su gobierno fue asesinado por Baasa, un comandante militar que tomó el poder por la fuerza y exterminó a toda la familia de Jeroboam, cumpliendo así la profecía que Dios había pronunciado a través de Ahías. Ese ciclo de asesinatos, conspiraciones y golpes de Estado se convirtió en la nueva realidad de Israel. A diferencia de Judá, donde la dinastía de David se mantenía como una línea continua, aunque imperfecta, el trono del norte se volvía una silla sangrienta que cambiaba de manos constantemente. La falta de una línea sucesoria estable era el reflejo de un pueblo sin raíces firmes, de una nación que había perdido su brújula moral y espiritual. Baasa reinó durante 24 años, pero siguió los mismos pecados de Jeroboam. Mantuvo la idolatría, sostuvo los becerros de oro, ignoró las advertencias divinas y perpetuó un sistema corrupto que infectaba cada rincón del reino. Entonces, Dios levantó a otro profeta, Jehú, quien le llevó un mensaje contundente. El juicio estaba decidido. Por cuanto caminaste en los pecados de Jeroboam e hiciste pecar a mi pueblo Israel, exterminaré tu descendencia y haré tu casa como la de Jeroboam.
Y así sucedió. El hijo de Baasa, Ela, gobernó solo 2 años antes de ser asesinado por Zimri, otro comandante del ejército que, en su ambición por el poder, eliminó a toda la familia de Baasa. Sin embargo, su propio reinado fue aún más breve, solo 7 días. El pueblo, cansado de tanta traición, de tanto derramamiento de sangre, de la inestabilidad que ahogaba sus vidas, decidió respaldar a Omri, un militar de alto rango, quien enfrentó a Zimri. Al verse acorralado, Zimri se encerró en el palacio y lo incendió, prefiriendo morir entre las llamas antes que ser capturado. Omri logró estabilizar el reino temporalmente. Era un líder fuerte en lo militar, un estratega hábil, y fundó una nueva capital, Samaria, ubicada estratégicamente en una colina para defensa natural. Sin embargo, espiritualmente, Omri no fue diferente a los reyes anteriores. En lugar de restaurar la fidelidad a Dios, fortaleció el sistema pagano de Jeroboam, perpetuando la idolatría y profundizando la corrupción espiritual. Después de la muerte de Omri, llegó al trono su hijo Acab, un nombre que quedaría grabado como una de las figuras más oscuras y controvertidas de la historia de Israel. Bajo su liderazgo, la idolatría no solo continuó, sino que se institucionalizó y se profundizó como nunca antes. Acab no solo mantuvo la adoración a los becerros de oro, sino que introdujo oficialmente el culto a Baal, el dios cananeo de la fertilidad y la lluvia, integrando prácticas paganas que contaminaban la fe del pueblo. Esta infiltración no fue casual. Jezabel, su esposa, una mujer astuta y ferozmente devota a sus dioses, hija del rey de Tiro, fue la gran promotora de este sistema corrupto. Su influencia era tan fuerte que llevó al reino entero a un torbellino de apostasía. Bajo su sombra, los profetas del Señor fueron perseguidos sin piedad, muchos de ellos asesinados, silenciados en un intento de erradicar la voz de la verdad. Mientras el reino del norte florecía en apariencia, con riquezas acumuladas, logros militares y alianzas estratégicas, en su interior se gestaba una podredumbre moral y espiritual que amenazaba con devorarlo todo. Era como un árbol frondoso que, visto desde fuera, parecía fuerte, pero cuyas raíces estaban podridas. Sin embargo, Dios, en su fidelidad, no se apartó de su pueblo. En medio de esta oscuridad, levantó a un hombre destinado a ser una luz ardiente en medio de las tinieblas, Elías, el tisbita. Su aparición fue repentina, su voz firme como el trueno, su mensaje desafiante como una espada que cortaba hasta lo más profundo. Su nombre no era un mero adorno. Mi Dios es Yahvé era su declaración de identidad y propósito. Elías se presentó ante Acab como un relámpago en medio de una noche oscura, sin miedo, sin titubear, con la voz firme de quien carga una misión divina. Allí, frente al trono de un rey corrompido por la idolatría, pronunció palabras que cimbraron los cimientos de todo el reino de Israel. Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No era solo una advertencia, era una sentencia de juicio directo, una espada afilada que cortaba la raíz misma del culto a Baal, el supuesto dios de la fertilidad y la lluvia. Las palabras de Elías eran como un fuego que se alzaba contra la idolatría, y con cada palabra pronunciada, el cielo comenzaba a cerrarse como una puerta sellada por la mano de Dios. Y así fue. El juicio divino descendió sobre la tierra. El cielo, que antes era generoso con sus lluvias, se volvió de hierro. Las nubes desaparecieron como si hubieran sido arrancadas por la mano de Dios. Día tras día, el sol quemaba la tierra sin piedad, y el suelo, agrietado como la piel de un anciano, clamaba por una gota de alivio. Los campos, antes verdes y llenos de vida, se marchitaron hasta convertirse en un tapiz de espinas y polvo.
Los ríos, que antes corrían cantando entre las piedras, se transformaron en senderos secos, lechos de polvo que no podían saciar la sed de nadie. Los rebaños morían uno tras otro, y la hambruna comenzó a extenderse como un lobo voraz que no perdonaba a nadie. Las madres lloraban al ver a sus hijos desfallecer. Los ancianos miraban al cielo con ojos apagados, y las oraciones dirigidas a Baal se estrellaban contra un muro de silencio. El pueblo, desesperado, se preguntaba: ¿dónde está nuestro Dios? ¿Por qué no escucha nuestras súplicas? Pero Baal, el ídolo mudo, no tenía respuesta, ni un susurro, ni una señal, solo el eco del vacío. El silencio de Baal era el grito más fuerte de su impotencia. Acab, en lugar de doblar las rodillas y clamar por misericordia al Dios verdadero, endureció su corazón como piedra. Ciego por la arrogancia, no vio el juicio de Dios. En su lugar, volcó toda su furia contra Elías, culpándolo de la catástrofe. El rey envió mensajeros por todo el reino, ordenando buscar a Elías como si fuera un criminal peligroso, jurando matarlo en cuanto lo encontraran. Pero Elías estaba bajo la cobertura de Dios, escondido primero junto al arroyo de Querit, donde cada día era testigo de un milagro silencioso. Los cuervos, esas criaturas impuras para los hombres, traían pan y carne en su pico para alimentarlo. En medio de la soledad y el aislamiento, Elías experimentaba la provisión sobrenatural del Dios de Israel. Cuando el arroyo se secó, como todo en aquella tierra maldita por la sequía, Dios lo envió a Sarepta, a la casa de una viuda que apenas tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Allí, en ese hogar sencillo, se desplegó otro milagro cotidiano. La harina nunca se acababa, el aceite nunca se agotaba. Cada día, la viuda miraba a su vasija y encontraba alimento, como si la mano de Dios llenara de nuevo lo que el hambre había devorado. Era un recordatorio constante de que aunque los cielos estuvieran cerrados, el Dios de Israel nunca abandona a los que confían en él. Pasaron 3 años y medio. No fue solo una sequía, fue una agonía prolongada, una pesadilla viviente que desgarraba familias, vaciaba graneros y arrancaba toda esperanza. Los campos parecían cementerios, las calles se llenaban de lamentos y el silencio de Baal se volvió insoportable. La pregunta resonaba en cada rincón de Israel: ¿dónde está nuestro Dios? ¿Por qué Baal no responde? Pero en medio de la desolación había una verdad que pocos se atrevían a pronunciar. El Señor, el Dios de Elías, seguía sentado en su trono, y solo Él tenía el poder para abrir los cielos de nuevo. Fue entonces, en medio de aquella tierra reseca y sufriente, que Dios, lleno de misericordia, habló nuevamente a Elías, enviándolo otra vez ante Acab. Era como si el Señor dijera: ha llegado la hora de decidir, demostrar quién es verdaderamente Dios. Elías, firme como una roca en su fe, se presentó frente al rey con palabras cargadas de un fuego que ni la sequía podía apagar. Lo desafió abiertamente, mirándolo a los ojos, y le ordenó reunir al pueblo, a los profetas de Baal y Asera, todos juntos en el monte Carmelo. Ese monte, testigo de tantas historias antiguas, estaba a punto de convertirse en el escenario de uno de los momentos más intensos y trascendentales en la historia de Israel. Un punto de no retorno donde la verdad y la mentira chocarían de frente. El día llegó, y las multitudes comenzaron a subir al Carmelo como un río humano que se arrastraba por las laderas. Hombres, mujeres, ancianos y niños, todos querían ver qué pasaría, qué espectáculo les esperaba. El aire estaba cargado de tensión, y cada paso sobre la tierra seca levantaba polvo, como si la creación misma contuviera la respiración.
Allí estaban los profetas de Baal, vestidos con túnicas llamativas, adornados con collares y amuletos, con rostros pintados para el ritual, creyendo que el favor de su Dios se manifestaría con solo invocarlo. A un lado, los profetas de Asera, igualmente orgullosos y confiados. Y en medio de todos ellos, solitario, pero revestido de una autoridad que no venía de ningún hombre, estaba a Elías, un solo hombre, enfrentando a cientos. Elías levantó la voz, y el eco de su pregunta retumbó en las piedras del Carmelo y en el pecho de cada israelita. ¿Hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal es Dios, entonces síganlo a él. Era más que una pregunta. Era un clamor, un grito del alma para despertar a un pueblo adormecido por el pecado y la idolatría. Era el momento de elegir, o la verdad o la mentira, o la vida o la muerte, o el Dios vivo, o los ídolos vacíos de madera y piedra. Los profetas de Baal tomaron el desafío como una ofensa personal. Prepararon su altar con esmero, colocaron la leña, el sacrificio y comenzaron su espectáculo frenético. A medida que el sol subía, sus voces se alzaban más y más, clamando a Baal con gritos desesperados. Se rasgaban la piel con cuchillos hasta que la sangre chorreaba por sus brazos, danzaban como poseídos, girando sobre sí mismos, gimiendo, aullando, buscando una señal, una chispa, un fuego que nunca llegaba. Las horas pasaban, el polvo se levantaba, el sudor les cubría el rostro y el silencio de Baal era como una burla cruel. El pueblo miraba, algunos con miedo, otros con escepticismo. ¿Dónde estaba su Dios? ¿Por qué no respondía? Elías, mientras tanto, se mantenía firme, sereno, casi imperturbable. Cuando llegó su turno, no necesitó gritos, ni bailes frenéticos, ni sangre. Caminó hasta el altar destruido del Señor, ese altar olvidado que simbolizaba la fe de Israel rota por el pecado, y lo reparó piedra por piedra. Colocó la leña, preparó el sacrificio con cuidado, y para asegurarse de que nadie pudiera acusarlo de truco alguno, ordenó algo que dejó a todos boquiabiertos: empapen todo con agua. 3 veces se vertieron cántaros de agua hasta que el altar chorreaba, formando un arroyo que corría a los pies de la multitud. Todo estaba mojado, saturado, imposible de encender, a menos que Dios interviniera. Entonces Elías alzó los ojos al cielo y su oración fue simple, pero cargada de fe. Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que he hecho todo esto por tu palabra. El silencio duró apenas un instante, pero parecía eterno. Los corazones latían con fuerza, los ojos se abrían, los murmullos se detenían. Y entonces el cielo rugió. Un fuego descendió como un rayo que desgarró el cielo, un fuego que no era de este mundo, que no podía ser explicado ni por magia ni por trucos humanos. Consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el agua y hasta el polvo del suelo. El Carmelo entero tembló. Era como si Dios mismo hubiera descendido a la tierra para mostrar su poder. El pueblo, al ver el fuego, cayó de rodillas, postrado, temblando, gritando con todas sus fuerzas: «¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios!». Sus voces llenaron el aire, rompieron cadenas invisibles, y por primera vez en años, la verdad brilló como el sol al mediodía. No había otro Dios más que el Dios de Israel. Ese día, en el mismo monte Carmelo donde el fuego de Dios había caído, los profetas de Baal encontraron su final. No fue un juicio humano,
sino la justicia divina ejecutada a través de Elías. Cada uno de esos falsos profetas que durante años habían engañado al pueblo con mentiras y rituales vacíos, fueron ejecutados allí mismo, a la vista de todos. El suelo se tiñó de sangre, y con cada golpe que caía se quebraban no solo los cuerpos, sino también los ídolos que habían usurpado el lugar de Dios en el corazón de Israel. Era un acto drástico, pero necesario. Era como arrancar de raíz una plaga que estaba devorando el alma de la nación. Pero la historia no terminó con la ejecución de los profetas. Elías, movido por el mismo celo que lo había traído hasta aquí, subió nuevamente al monte, se postró con el rostro entre las rodillas y oró, clamando a Dios por misericordia, suplicando que la lluvia regresara a una tierra sedienta. Mientras el cielo seguía cerrado, Elías enviaba a su criado a mirar hacia el horizonte una y otra vez, y cada vez la respuesta era la misma: no hay nada. Sin embargo, Elías no se detuvo, no se dejó vencer por la aparente falta de señales. Sabía que, aunque el cielo permaneciera callado, Dios estaba obrando. Finalmente, después de la séptima vez, algo cambió. El criado regresó con una noticia diferente. Veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Era casi imperceptible, diminuta frente a la inmensidad del cielo. Pero para Elías, esa pequeña nube era la señal de un milagro en camino. Sin perder tiempo, le dijo a Acab: «Prepara tu carro y desciende, para que la lluvia no te detenga». Y así fue. En cuestión de minutos, el viento comenzó a soplar con fuerza. El cielo se oscureció con nubes negras y una lluvia torrencial cayó sobre la tierra, empapando los campos resecos, llenando los ríos secos, devolviendo la vida donde antes solo había muerte. Fue un momento de triunfo espiritual, un clímax glorioso que dejó claro para todo Israel quién era el Dios verdadero. Era como si el propio cielo gritara: «Yo soy el Señor y no hay otro». Sin embargo, esa victoria no cerró la batalla. La oscuridad, aunque derrotada, no se rinde fácilmente. Jezabel, al enterarse de lo sucedido, se llenó de furia como una bestia herida. Sus palabras ardían de odio. «Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a esta hora no he puesto tu vida como la de uno de ellos». Era una amenaza directa, una sentencia de muerte sobre Elías. Y aunque había enfrentado a un rey y a cientos de profetas, esta vez el corazón de Elías se estremeció. El miedo se apoderó de él, un temor que lo hizo huir al desierto solo, sin fuerzas, sin esperanza. Allí, en el silencio del desierto, Elías se desplomó bajo un enebro, exhausto, derrotado, y con lágrimas en los ojos oró: «Señor, basta ya, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres». Era el grito de un hombre quebrado, agotado, que sentía que todo había sido en vano. Había enfrentado gigantes, había visto el fuego caer del cielo, pero ahora se sentía como una hoja seca arrastrada por el viento, sin propósito, sin rumbo. Pero Dios, en su ternura infinita, no lo dejó solo. En lugar de reprenderlo, en lugar de desecharlo, lo rodeó de cuidado como un padre amoroso. Envió un ángel que lo tocó suavemente y le dijo: «Levántate y come». Delante de Elías había pan recién horneado y una jarra de agua. El aroma del pan llenó el aire, un aroma de vida, de sustento en medio de la desolación. Elías comió, se fortaleció un poco, pero volvió a acostarse, abatido. Una segunda vez, el ángel lo tocó y le habló con la misma dulzura: «Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti». Con esas palabras, Dios no solo estaba alimentando el cuerpo de Elías, sino también su espíritu. Lo estaba recordando que no estaba solo, que todavía había una obra por hacer, que su historia no había terminado. Y cuando Elías se puso en pie, fortalecido por aquel alimento celestial, emprendió un nuevo camino que lo llevaría hasta el monte Horeb, donde Dios
tenía una cita con él. Allí, escondido en una cueva, esperando tal vez una manifestación espectacular, Elías presenció una lección divina que marcaría su vida para siempre. Dios no estaba en el viento recio que desgarraba las montañas, ni en el terremoto que sacudía la tierra, ni en el fuego que quemaba todo a su paso. No. La voz de Dios vino en un susurro suave, en una brisa delicada, casi imperceptible, que acariciaba el corazón. En ese momento, Elías entendió algo profundo. La grandeza de Dios no siempre se manifiesta con estruendo, sino muchas veces en la quietud, en lo pequeño, en lo que el mundo desprecia. Y fue allí, en medio de su quebranto, que Dios le reveló una verdad que lo llenó de aliento. No estás solo, Elías. Todavía quedan 7,000 hombres en Israel que no han doblado la rodilla ante Baal ni lo han besado. Hay un remanente fiel, hay esperanza. Era como si el Señor le dijera: Elías, no te rindas. La historia no termina aquí. Aún hay mucho por hacer. Mientras tanto, en Judá, la decadencia también avanzaba, aunque de manera más sutil. Después de Roboam, subió al trono su hijo Abías, quien gobernó apenas unos pocos años. Aunque mostró valor en batallas, su corazón no fue plenamente fiel al Señor. Tras él, Asa heredó el trono. Durante los primeros años de su reinado, Judá experimentó un respiro, un tiempo de reforma y renovación espiritual. Asa eliminó los ídolos, derribó altares paganos y hasta depuso a su propia madre de su puesto como reina madre por haber fabricado una imagen de Asera. Su fidelidad fue reconocida y Dios le concedió años de paz. Sin embargo, en su vejez, Asa comenzó a confiar más en alianzas humanas que en la ayuda divina. Cuando enfrentó amenazas del norte, buscó el apoyo de Siria en lugar de buscar la ayuda del Señor. El profeta Hanani lo confrontó con valentía, pero Asa, en lugar de arrepentirse, se enojó. Mandó encarcelar al profeta y comenzó a oprimir a parte del pueblo. Al morir, su hijo Josafat heredó el trono y el destino de Judá siguió un nuevo capítulo. Josafat fue un rey distinto, no era uno más en la larga lista de reyes de Judá. No, su nombre quedó marcado por un corazón que ardía por Dios. Desde el inicio de su reinado, su deseo fue claro: obedecer al Señor, honrar su nombre y guiar al pueblo por el camino correcto. No se conformó con palabras bonitas ni con discursos huecos. Él quería acción, quería reforma. Quería ver la ley de Dios viva y respirando en cada rincón de Judá. Por eso, se rodeó de hombres fieles, maestros de la ley, y los envió a enseñar la palabra del Señor de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, como si encendieran una antorcha en medio de una oscuridad profunda. El pueblo, sediento de verdad, comenzó a volver su corazón al Dios de sus padres. Las sinagogas se llenaban, las familias oraban juntas y los niños crecían escuchando los mandamientos del Señor en vez de las historias de ídolos ajenos. Fue un tiempo de estabilidad, de respeto, de seguridad, como si un muro invisible protegiera a Judá de las tormentas que rugían a su alrededor. Pero incluso los hombres más piadosos pueden cometer errores, y Josafat, con todo su amor por Dios, no fue la excepción. Hubo una decisión, una sola, que cambió el destino de generaciones. Selló una alianza matrimonial con la casa de Acab. Sí, ese Acab, el rey de Israel, el idólatra empedernido, el hombre que trajo la corrupción de Baal al trono y permitió que su esposa, Jezabel, sembrara muerte, hechicería y sangre en la tierra. Josafat, tal vez buscando fortalecer la unidad política, permitió que su hijo Joram se casara con Atalía, la hija de Acab y Jezabel. A simple vista, era una jugada estratégica: unir dos reinos, consolidar alianzas, fortalecer la paz. Pero lo que parecía una estrategia humana era, en realidad, una traición espiritual.
Era como abrir una puerta al lobo para que devorara al rebaño. Atalía no solo trajo un linaje contaminado, trajo consigo las costumbres, los dioses y las maldiciones de su casa. Aquella unión fue una semilla de destrucción que, con el tiempo, daría frutos amargos de muerte y ruina en Judá. Una sola decisión, un solo pacto hecho por conveniencia, y las consecuencias serían devastadoras. Pero Josafat no solo tropezó en lo personal, también cometió un error público, uno que puso en riesgo la vida de todo su reino. A pesar de las claras advertencias de los profetas, decidió unirse a Acab en una campaña militar contra Ramot de Galaad. Fue una decisión que no venía de Dios, una alianza que mezclaba la luz y las tinieblas, lo santo y lo profano. Josafat sabía que era un error, pero aún así, tal vez por presión política, por temor o por no querer romper la paz, aceptó. Marchó al campo de batalla con Acab, como si el Señor aprobara aquella unión. Pero Dios ya había hablado y su palabra no regresa vacía. En medio de la batalla, la tragedia estalló. Las flechas volaron como lluvia de muerte, y Acab, disfrazado, cayó herido por una flecha que parecía guiada por la propia justicia de Dios. Mientras su sangre manchaba el suelo del carro, la palabra profética se cumplía con precisión aterradora. Acab había sido juzgado. Josafat, por su parte, apenas logró salir con vida, escapando como un hombre que corre de las llamas, con el corazón abatido, el espíritu cargado de culpa y la certeza de que había jugado con fuego y casi lo había consumido. Fue en ese momento, cuando regresó a su tierra, que el Señor lo confrontó de manera directa, sin rodeos, a través del profeta Jehú. Como una espada afilada, las palabras de Jehú atravesaron el alma de Josafat. Ayudas tú al impío y amas a los que aborrecen al Señor. Por esto ha salido la ira de Dios contra ti. Era una pregunta que no podía ignorar, un llamado de atención que resonaba como un trueno en su conciencia. ¿Cómo podía un hombre de Dios haberse aliado con los enemigos de Dios? ¿Cómo había llegado a comprometer su fe, su lealtad, su llamado, por una aparente ganancia política? Jehú no estaba allí para acariciar su ego, sino para recordarle una verdad innegociable. No se puede mezclar la luz con las tinieblas, no se puede jugar con fuego y esperar salir ileso. La advertencia fue clara. La ira de Dios estaba sobre él, no como un castigo final, sino como una disciplina para traerlo de vuelta al camino correcto. Josafat escuchó. A diferencia de otros reyes que endurecieron su corazón, él se humilló, reconoció su error y buscó enmendar su camino. Pero las consecuencias de sus decisiones ya estaban en movimiento, como una piedra que rueda cuesta abajo, difícil de detener. Aún así, Dios, en su gracia, lo sostuvo y le permitió seguir liderando por un tiempo más, como un recordatorio de que incluso en medio de los errores, hay misericordia para quienes se arrepienten. A pesar de sus tropiezos, Josafat no se rindió. Se dedicó a fortalecer nuevamente las instituciones espirituales de Judá, organizando los tribunales de justicia y recordando a los jueces que el juicio pertenece al Señor, no a los hombres. Su esfuerzo por promover la justicia fue sincero, y aunque su legado fue mixto, dejó un impacto positivo en muchos aspectos. Sin embargo, tras su muerte, el trono pasó a manos de su hijo Joram, y la oscuridad comenzó a extenderse nuevamente sobre Judá. Joram, influenciado por Atalía, su esposa, descendiente de la perversa casa de Acab, rompió la línea de fidelidad que había caracterizado a algunos de sus antecesores. Lleno de ambición y temor, cometió una atrocidad que marcó a fuego su reinado. Ordenó la ejecución de todos sus hermanos para asegurarse de que nadie amenazara su trono. Restauró la idolatría, levantó altares para dioses extranjeros y llevó al pueblo de Judá por un camino de rebelión espiritual. Su pecado no quedó sin respuesta.
El juicio de Dios se manifestó pronto. Una revuelta estalló. Los filisteos y los árabes invadieron Jerusalén, saquearon su palacio y Joram fue golpeado con una enfermedad dolorosa que lo consumió hasta la muerte. Murió solo, sin honor, despreciado por su pueblo, y su muerte fue vista como un triste final para un reinado marcado por la traición y la desobediencia. Judá, que alguna vez había experimentado momentos de reforma y esperanza, comenzaba a caminar por un sendero oscuro, contaminado por las influencias del norte y por el pecado que se infiltraba como veneno. La división que al inicio fue solo política, ahora era también espiritual. El pecado había hecho su nido en ambos reinos, y con el paso de los años, tanto Israel como Judá se alejaban cada vez más del propósito divino. Aunque las fronteras físicas los separaban, lo que realmente los dividía era su relación con Dios. En el norte, la historia se convirtió en un ciclo interminable de reyes violentos, traiciones sangrientas y corrupción desbordada. La idolatría se volvió el aire que respiraban, y aunque Dios envió una y otra vez a profetas como Oseas, Amós y Jonás, sus palabras fueron desoídas. El pueblo se mezclaba con las costumbres de naciones paganas, adoraba ídolos de madera y piedra, y olvidaba la ley que les había dado identidad como nación. Uno de los momentos más oscuros se vivió durante el reinado de Oseas, el último rey de Israel. El reino estaba debilitado, sometido constantemente al poder de Asiria, que se alzaba como una fuerza imparable. Finalmente, Asiria, bajo los reyes Salmanasar V y luego Sargón II, sitió Samaria. La resistencia fue feroz, pero tras 3 años de asedio, la ciudad cayó. No fue solo una derrota militar, fue un juicio espiritual. El reino del norte, que había nacido en rebelión, que había rechazado el templo de Jerusalén y había elegido caminos propios, desapareció. Miles de israelitas fueron arrancados de sus hogares y deportados a tierras lejanas, esparcidos por lugares como Jalá, Jabor y las ciudades de los medos. En su lugar, los asirios trajeron pueblos extranjeros para repoblar la región, creando una mezcla de culturas y creencias que daría origen a los samaritanos, un pueblo híbrido, sin raíces firmes en la fe del Dios verdadero. El motivo del exilio era claro: el abandono del pacto. El libro de los Reyes lo resume con palabras que estremecen: y el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, tal como lo había anunciado por medio de sus siervos los profetas. Mientras esto ocurría en el norte, Judá observaba. Aunque la dinastía de David seguía en pie, los vientos de desobediencia también soplaban allí. Después de Joram, reinaron Ocosías y Atalía, la única mujer que usurpó el trono de Judá, una reina malvada que persiguió a la descendencia real, intentando exterminar la línea de David. Sin embargo, Dios preservó un remanente. El joven Joás fue rescatado del genocidio por el sacerdote Joiada, quien lo escondió hasta que fue coronado rey. A pesar de algunos intentos de reforma, la idolatría siempre volvía. Profetas como Isaías y Miqueas se alzaron como voces de advertencia para Judá. Si no se arrepienten, correrán la misma suerte que Israel. Pero el pueblo, aunque por momentos aparentaba volver a Dios, seguía dividido en su corazón, atrapado entre la obediencia y la rebeldía. La división que comenzó en tiempos de Salomón y Jeroboam se convirtió en una advertencia eterna. Cuando el pueblo de Dios se aparta de su Señor, pierde su identidad, su propósito y, finalmente, su tierra. A pesar de todo, no todo estaba perdido. Dios había hecho una promesa a David, que no faltaría un descendiente suyo en el trono. Aunque el reino del norte desapareció y Judá más adelante sería llevado al exilio, la línea de David no sería quebrada. Una esperanza brillaba en medio del juicio, una llama que se mantenía viva. Porque Dios no olvida su pacto.
Y un día, de esa misma descendencia, nacería un rey diferente, no solo para Judá, no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Un rey destinado a unir lo que había sido dividido, a establecer un reino eterno que jamás sería destruido. La historia de Israel y Judá es mucho más que un relato del pasado. Es un espejo que refleja la lucha constante del corazón humano. Obedecer a Dios o seguir el propio camino. Vimos reyes que se levantaron con valentía, otros que cayeron en la tentación, alianzas que trajeron ruina y profetas que a pesar del rechazo nunca dejaron de proclamar la verdad. El pueblo de Dios se dividió por la desobediencia, perdió su tierra por la idolatría y enfrentó exilios dolorosos por abandonar el pacto eterno. Sin embargo, a través de cada generación, Dios mantuvo viva una promesa, la esperanza de un rey diferente, un descendiente de David, que un día vendría a restaurar lo que se había perdido. Y esa esperanza se cumplió, porque de esa misma línea nació aquel que no solo reinaría sobre Judá e Israel, sino sobre toda la creación, Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Él es el Rey que une lo que está roto, que sana lo que está herido y que trae vida donde antes había muerte. Esta es la verdadera historia que transforma vidas. Si estas historias han tocado tu corazón, no olvides suscribirte ahora mismo, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con quienes necesitan conocer estas verdades. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido que edifica, enseña y fortalece la fe. Recuerda, tu historia también puede ser parte de este gran plan de Dios. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga grandemente.